Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos aquí a través de la televisión pública en su espacio al mediodía hablando sobre el alcoholismo. Y se suma a este espacio, a este debate en el que nosotros estamos generando algunas ideas respecto a esta problemática social, Esteban Braganza. Tú también eres de la Universidad de las Américas y pues tienes algunos datos importantes que quisieras compartir con la ciudadanía. Bueno, sí, recientemente igual me gradué de Economía de la UDLA y hice una investigación, bueno, fue mi tesis de grado, hice sobre los determinantes sociales y económicos del consumo de alcohol en Ecuador. Entonces, más o menos el objetivo de esta investigación era encontrar cómo el nivel socioeconómico de los ecuatorianos va a influir en sus hábitos de consumo. Entonces, basado en la encuesta de condiciones de vida, que me da varios datos que reflejan la situación socioeconómica, determino qué tan más probable o menos probable es que alguien adopte un comportamiento de consumo excesivo dadas sus características socioeconómicas y otras características también sociales, demográficas. ¿Y cuáles fueron los resultados a grandes rasgos, los más importantes que crees tú que vale la pena decirlos? Bueno, principalmente, por ejemplo, las personas que se encuentran en una situación de pobreza tienen 1.12% más probabilidad de ser consumidores excesivos. 1.12. Ajá. Pero es bajísimo. Es un porcentaje pequeño, pero tienes que ver que estoy utilizando muchas variables y lo que estoy diciendo no es que esa es la probabilidad total, sino que estoy diciendo es 1.12 más probable que sea. Claro, por supuesto, más probable, pero parecería, a veces uno creería que es más alto todavía. ¿Qué otro dato interesante? Por ejemplo, las personas que tienen un empleo, estas personas tienen una probabilidad de 1.32% menos probabilidad de ser consumidores excesivos. Y otra de las variables más importantes que utilizo es el estatus laboral, el estatus... Económico. No, ¿cómo se llama esto? El nivel de instrucción de los individuos. Entonces, lo que yo determino en esto es que, por ejemplo, los individuos que tienen un nivel de instrucción secundario o más bajo, ellos van a tener una probabilidad menor de ser consumidores excesivos, secundario o un nivel superior de exacto, o sea, más alto, es decir, que llegan al tercer nivel, tercer o cuarto nivel, van a tener menos probabilidad de ser consumidores excesivos. Sin embargo, este efecto va a ser mayor cuando pasas de primaria a secundaria que cuando pasas de secundario a un nivel superior. Solo este efecto ya nos da una reducción de vulnerabilidad mucho mayor. Esteban, ¿cuántos años tienes tú? 24. 24 años. Imagino que pues durante las aulas, durante tu paso por la universidad, hubo muchas oportunidades de salir con los amigos y consumir alcohol. Debes haberlo hecho. Tampoco estamos aquí en un momento de decir nadie lo ha hecho, lo hemos hecho. Pero como joven, ¿cómo decir no? O cómo decir, hasta aquí bebo, porque después de eso pues puedo tener un accidente de tránsito, mi mamá me va a regañar, cualquier cosa. ¿Cómo decir que no? Bueno, yo creo que lo más importante es que uno tiene que ser fiel a sus convicciones. Yo creo que las convicciones que uno va generando, va aprendiendo en la casa, si tal vez alguien cree en Dios, en cualquier cosa que sea una convicción para uno, es lo que determina cómo vas a actuar mañana. Entonces, si uno es fiel consigo mismo, con sus convicciones, yo creo que vas a tomar las mejores decisiones que te van a hacer bien. Doctor, yo quería hablar un poco de cuándo empezamos a darnos cuenta que nos empieza a hacer daño el alcohol. Cuando estamos hablando hace un momento de cómo se dividen los porcentajes o cómo se dividen más o menos las categorías de las personas que consumen alcohol. Habían 3. Decíamos que la segunda era quizás la gran mayoría de los ecuatorianos, o donde mayor cantidad de gente abarca, esa que es más o menos dependiente, ¿no? O sea, más que dependiente es abusador. Uso, abuso y dependiente, más o menos así. El abuso, que es la mayoría de jóvenes en este caso, que empiezan a ser adultos también. Para que esas personas empiecen a darse cuenta que les empieza a hacer daño, ¿en cuánto tiempo pasa? ¿Y en dónde llega primero el daño? Bueno, no siempre se dan cuenta. En la nota que ustedes veían al inicio del programa, habían varias preguntas que ustedes pusieron al público. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de esas preguntas tienen que ver con algún efecto indeseable en las relaciones con los otros. Cuando el consumo de alcohol empieza a afectar las relaciones con otras personas, ya sea en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia,
o empiezas a beber porque te sientes solo, por ejemplo, eso ya es un consumo riesgoso de alcohol. Y esa es la primera campanada. Y por eso es muy importante allí el apoyo y la red social. Por lo general son los otros los que nos dicen que es un problema. Y muchas personas no se dan cuenta de que su patrón de consumo de alcohol es peligroso. Y por eso es importante el apoyo social. Claro que sí. Los demás. Ahora, lo que le preguntaba, más o menos, si tomamos en cuenta esta gente, ¿en cuánto tiempo empiezan a tener ya daños serios fisiológicos en el cuerpo? Puede pasar 1 año, 2, 10, 15, 20, o de eso es absolutamente Va a individual. depender mucho de la cantidad que consumes. Tú podrías haber consumido el día de hoy 2 cervezas más, saliste a manejar, te accidentas y te matas. Pero digo, un Y eso daño fue en en el segundos. hígado, por ejemplo. ¿El hígado cuándo empieza a dañarse? Eso puede demorar años. Estamos hablando de un consumo de varios años en los cuales se va a empezar a producir ya Estos daños irreversibles. Estos daños irreversibles como una cirrosis, por ejemplo, o una fibrosis a nivel del hígado. Esteban, no sé si tú en el ámbito económico hiciste alguna valoración de cuánto podría gastar una persona mensualmente ya dependiente del alcohol. No exactamente cuánto podría gastar, pero lo que sí sé que es que la OMS identifica costos en las sociedades que trae el consumo excesivo de alcohol. Por ejemplo, vamos a tener costos importantes. Por ejemplo, todo lo que es de gastos en asistencia sanitaria, todo lo que va a ser gastos en seguridad y encima más pérdidas de productividad que se dan. Entonces, todos estos son temas que son grandísimos en cuanto, desde una perspectiva económica, que trae el consumo excesivo de alcohol, y eso hablando en sociedad. Nos había quedado pendiente también sobre un comentario de un amigo televidente sobre la calidad del alcohol. Tiene algo que ver también porque no es barato consumir alcohol. Hay botellas de trago que son muy costosas, pero hay otras también que las hacen artesanalmente sin registros sanitarios.